trabajo de la doctora Virginia Pacheco, denominado Trayectorias Escolares de los Alumnos del Nuevo Ingreso a la Carrera de Psicología. Buenos días. ¿Sí se me escuchan ahí? ¿Sí? Ok, bueno, hay un cambio en la presentación del título de autores que no fue posible traer en el programa. Entonces vamos a hablar sobre el riesgo académico y educación básica. Entonces sigue siendo el ámbito educativo. Bueno, antes quisiera agradecer a la doctora Cochi por darse la tarea de organizar esta tercera jornada académica con todos los trabajos logísticos que esto implica. Entonces, pues qué bueno que lo hizo. Gracias. Bien, la que sigue, por favor. Vamos a hablar un poco de los fundamentos de este trabajo que vamos a presentar. En el 98, estos autores plantearon que el psicólogo puede ejercer su práctica como tal en tres dimensiones. Hay tres tipos de práctica psicológica. La práctica científica, que tiene que ver con la generación de conocimiento, la generación de hechos, en este caso psicológicos, hechos conceptuales. Vamos a dejarlo hasta ahí. La práctica didáctica, el psicólogo como formador de nuevos psicólogos, en el que en este tipo de práctica, bueno, pues se auspicia que los psicólogos en formación transiten de interactuar con los eventos de la vida cotidiana, con el lenguaje de la vida cotidiana, los auspicia para que puedan interactuar con ellos como hechos psicológicos, que llegue a ver, por ejemplo, el berrinche de un niño, llega a poder a interactuar con este berrinche como quizá un caso de control de estímulos, probablemente. Y la práctica tecnológica, que es en la que a partir de los conocimientos generados por la práctica científica, el psicólogo transforma estos conocimientos en casos que hay que atender. Esta práctica está dirigida fundamentalmente a la atención, a subsanar, a atender demandas sociales en diferentes ámbitos profesionales que algunos de ustedes están revisando en el nuevo plan de estudios, en el ámbito clínico, organizacional, educativo, etc. Y bien, bueno, la línea de investigación en la que estamos trabajando se llama justamente aprendizaje de la práctica científica y tendría que ver con esta parte, cómo es que se propician las condiciones para que los psicólogos aprendan a ser psicólogos, cómo se aprenden las ciencias. Pero el trabajo del que vamos a platicar en esta ocasión tiene más que ver con la práctica tecnológica, es decir, con la atención de una demanda social. Eso es lo que vamos a hacer. La que sigue, por favor. Así es que ubicamos estos ámbitos. La práctica tecnológica, es decir, cuando ustedes atienden una demanda, sea en la clínica, en un corporativo, sea en el ámbito educativo, no se hace a partir del sentido común. Hay una serie de lineamientos, de ámbitos donde se realizan diferentes procedimientos, actividades que orientan y hacen sistemático este proceder de ustedes como psicólogos. No debería ser a partir del sentido común, no se reduce la intervención, la atención de demandas a
hablarles, a platicar con los usuarios y decirles échale ganas, o hacer juegos que llamamos dinámicas. Pueden formar parte de esta práctica, pero no se reducen a ello. La atención de demandas sociales debe ser sistemática, ordenada y a partir de un anclaje conceptual al que ustedes se afinan, ¿sí? En esta ocasión vamos a hablar de estos 3 momentos. No hemos concluido, solo de estos 3 momentos. La que sigue, por favor. En particular, vamos a analizar las demandas, una demanda social. ¿Dónde surge esta demanda social? Bueno, pues surge en el ámbito educativo, en especial en el nivel de educación básica de una escuela secundaria de Tepoztlán, que está ubicada en el pueblo mágico de Tepoztlán. Y para contextualizar esta demanda, vamos a presentar algunos datos. La que sigue, por favor. Bien, pues, de acuerdo con el INEE, la matriculación a nivel nacional, el número de estudiantes que están inscritos en los diferentes niveles educativos, disminuye, esta matriculación, número de estudiantes inscritos, disminuye conforme aumente el nivel educativo. Hay más inscritos en preescolar que en primaria, que en secundaria, etc. Hola. Otro dato que nos da el INE también es que en los niveles educativos más altos el porcentaje de alumnos en condición de rezago grave también va aumentando, ¿sí? Este nivel de rezago grave hace referencia, según el INE, a que un alumno tarde más de 2 años en concluir un ciclo escolar, primero de primaria, segundo, secundaria, etc. ¿Sí? Y tenemos aquí que en la secundaria hay el 7.9% de alumnos de secundaria están en esta condición de rezago grave, y va disminuyendo hacia la conclusión de la primaria o hacia el inicio de la primaria. A medida que aumenta el nivel educativo, aumenta también este porcentaje de alumnos en condición de rezago grave. La que sigue, por favor. Tenemos también que en los niveles educativos más altos es mayor la frecuencia de alumnos que no aprueban el grado escolar correspondiente. En la primaria, 1 de cada 100 alumnos no aprueba. Pero en el bachillerato, 15 de cada 100 alumnos no aprueban el grado. Y esto, es de acuerdo con el INE, probablemente sea más alto. También otro dato que tenemos es que la deserción aumenta a lo largo de la trayectoria escolar y que el mayor porcentaje de deserción de alumnos se presenta en el segundo grado de secundaria, ¿sí? La que sigue, por favor. Ahora, en el caso específico del plantel educativo en el que trabajamos, al que nos referimos, estos son datos de deserción o traslado durante el primer bimestre del ciclo escolar que está en curso. Y aquí en este primer bimestre ya tenemos algunos datos de deserción, y pues si el más alto está en segundo de secundaria. En la que sigue, por favor. Y en relación a esta escuela, también datos específicos de esta secundaria. Tenemos aquí datos muy generales del planeo que se realizó durante el 2015-2016. Y tenemos que solo el 12.5% de los alumnos evaluados, que fueron 152, llega a responder correctamente los reactivos de este planea, que son del nivel más complejo, el nivel 4, ¿sí? Y a medida que disminuye el nivel de complejidad de este planea,
ese porcentaje de alumnos que tienen aciertos, más aciertos, que llegan a responder esos niveles, pues aumenta. ¿Sí? La que sigue, por favor. Ahora, estos son algunos datos que contextualizan esta demanda. ¿Cómo hacemos para que mejoren las condiciones, que haya menos deserción, que haya menos rezago y que mejore el aprendizaje en la educación secundaria y en particular en esta secundaria? Bueno, pues aquí vemos cómo se han atendido, la institución ha atendido estas demandas. Pues sí, lo que tenemos aquí reportado es que ha habido asesorías extraclase, talleres, pláticas, programas, intervención, etcétera, que han sido impartidos y apoyan en estas actividades la UAEMO y la FES Aragón. Y las temáticas de estos apoyos han sido muy diversas: adicciones, sexualidad, valores, motivación, etc. Estas, entre otras temáticas. Pero, pues la pregunta, algunas de las preguntas siguen siendo si estas son las acciones y temáticas que requiere esta población en particular, porque generalmente se hacen al margen de la población de la que se trata, ¿sí? Si tiene relación hablar de adicciones, sexualidad, valores, etcétera, con mejorar el aprendizaje o disminuir la reprobación, ¿sí? Y también nos preguntamos si han sido efectivas. Hay datos acerca de sus efectos. Bien, la que sigue, por favor. Bueno, pues aquí tenemos algunas de las razones por las que se plantea que no han sido efectivas, al menos no se sabe si han sido efectivas o no. Generalmente se plantea que cuando se hacen estas pláticas, talleres, etcétera, se hacen al margen de una evaluación diagnóstica. O sea, no se identifica qué es lo que requiere, cuáles son las características de la población estudiantil de esta secundaria. Así es que no se hace un diagnóstico de qué le hace falta, en qué está mal esta secundaria. No hay capacitación para el personal docente. O sea, llega el grupo de la UAEMO, de la FES Aragón, realiza alguna actividad y se van. Pero no hay una capacitación para el personal que va a tener que trabajar cotidianamente a partir de cierto programa, de cierta intervención. Generalmente no hay informes de los resultados, y esto también a lo mejor les suena familiar en los diferentes trabajos que hacemos en esta casa. Cuando vamos a alguna primaria y de repente desaparecemos y ya no damos informes de los resultados al personal docente, a los directivos, a los propios estudiantes, y no hay seguimiento. Después de que termina la intervención, ¿qué pasó? No hay datos al respecto. Esto limita, pues, nos limita en saber si funcionaron o no funcionaron las diferentes actividades que se realizan. Generalmente también se identifica que las propuestas que se hacen, talleres, pláticas, están desarticulados, no hay una afinidad con los planes de estudio de la secundaria. Por otro lado, bueno, pues se habla de que al interior de la escuela no hay una relación entre lo que se propone, cómo se desarrolla esa propuesta y si se evalúa o no. Adicionalmente también se reporta que no hay una figura con la función de acompañar individual y continuamente tanto a los alumnos como a los profesores. No hay alguien que les dé un seguimiento, que los oriente en si están haciendo bien esa actividad programada o no lo están haciendo bien, si hay que corregir, qué hay que hacer. A partir de este análisis, por favor la siguiente,
A partir de este análisis, que aquí se presenta de manera muy gruesa, bueno, se consideró necesario diseñar programas que coadyuven a subsanar la problemática desde una perspectiva preventiva y no tan solo remediar. Y fundamentalmente se pretende auspiciar que los alumnos en riesgo académico desarrollen habilidades y competencias necesarias para cumplir con las diferentes demandas, como estas, que enfrentan al cursar la secundaria y estar en mejores condiciones de ingresar al bachillerato. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y es así que, como estrategia a seguir, se consideró al programa institucional de atención al riesgo académico, denominado PAPIERA, que es un programa desarrollado por entre la FES Iztacala y la Dirección General del CCH de la UNAM, del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. ¿Sí? Este programa, que dice de rezago académico, pero es en general de riesgo académico, se desarrolló a partir de las demandas de los alumnos, de los estudiantes del bachillerato. La que sigue, por favor. Y, bueno, como se decía ahí, atiende al riesgo académico. ¿Y qué entendemos por riesgo académico? Básicamente, de manera breve, bueno, pues entendemos que es un estado definido por la concurrencia de diversos factores que tornan al estudiante propenso a colocarse en condiciones académicas de rezago, bajo rendimiento, bajo nivel de aprovechamiento o bien fracaso. ¿Sí? Así es que simplemente consideramos que en riesgo académico pueden estar ubicados, puede haber diferentes tipos de riesgo académico. Esta es como conceptualizamos en este programa, de manera general, riesgo académico. La que sigue, por favor. Y el programa, como les decía, se ha implantado en los 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. En este han participado aproximadamente 400 alumnos que cursaban el segundo semestre y bueno, aquí parte del equipo del PAPIERA que ha estado colaborando, de la FES Iztacala. A la que sigue, por favor. Y bueno, el PAPIERA, de manera muy general, es un sistema basado en el acompañamiento individualizado, el cual es continuo inicialmente y progresivamente se desvanece con el fin de que cada alumno llegue a regular su propio comportamiento en función de criterios institucionales. ¿Sí? Esto, bueno, tiene un sustento conceptual también mucho más amplio, del cual no vamos a hablar ahorita, que tiene que ver con la regulación lingüística del comportamiento del individuo. ¿Sí? Cómo promover que el alumno llegue a regular su comportamiento. Y bueno, pues se ha logrado que los alumnos participantes rompan una tendencia reprobatoria, ¿sí? Reprueben cada vez menos materias que los semestres previos, o que ya no reprueben. Es lo que se ha hecho en el bachillerato. La que sigue, por favor. Ahora, con base en la experiencia del bachillerato como antecedente, se consideró, se plantearon los objetivos generales del PAPIERA, pero en educación básica, haciendo los ajustes pertinentes que corresponden a las características del nivel educativo, en este caso es en la secundaria, y de la población específica. No se aplicó el programa exactamente como se ha aplicado en bachillerato para la población de secundaria. Algunos aspectos pues se mantienen vigentes, son afines a lo que se ha hecho en bachillerato. Es decir, bueno, pues se pretende identificar alumnos en riesgo académico en los 3 grados de la secundaria. Se pretende elaborar diagnósticos integrales de factores de riesgo diferenciados a nivel individual, a nivel grupal también.
Y a partir de ahí, bueno, pues a partir de ese diagnóstico hay que diseñar, instrumentar estrategias de intervención pertinentes en diferentes dimensiones, tanto en la dimensión social, psicológica, pedagógica y académica. ¿Sí? La que sigue, por favor. En este momento lo que les voy a presentar algunos datos de lo que se ha hecho en relación con la identificación de alumnos en riesgo académico, de ese primer objetivo que se tiene. Y esto tiene que ver pues ya con la intervención, el inicio de la intervención, lo que se ha hecho hasta el momento en relación con la intervención. Para esto se utilizó esta identificación de alumnos en riesgo, se utilizó un cuestionario que aquí denominamos cuestionario de factores de riesgo académico para educación básica secundaria, el cual fue adaptado de un cuestionario que se elaboró, se diseñó inicialmente para los alumnos de bachillerato, se hizo la adaptación correspondiente y este cuestionario quedó conformado por 48 preguntas que están distribuidas en el área académica, área social, familiar y el área de salud. ¿Sí? Este cuestionario se aplicó a 425 alumnos de los 485 que están matriculados de la escuela secundaria Tepozcali. ¿Sí? 147 eran de primer grado, 142 de segundo y 136 de tercer grado. La que sigue, por favor. Aquí espero que alcancen a ver, tenemos algunos de los datos que hemos analizado a partir de las respuestas que dieron los alumnos a este cuestionario. ¿Sí? Y tenemos aquí solo, les presento aquí solo aquellos que tuvieron un porcentaje donde la frecuencia o el porcentaje de alumnos que respondieron con estas características fue superior al 30%. ¿Sí? Este tipo de respuestas las consideramos como un indicador de riesgo. Así es que el resto de las preguntas no se presentan aquí. Y tenemos que en el área académica, por ejemplo, cuando les decimos que sí conoce los servicios que ofrece la secundaria en relación a tutoría, psicología, orientación y demás,